muchas veces necesitamos de la filosofía, además de la economía. Por eso consultamos a Horacio Facio, él es economista y filósofo, respecto a una pregunta muy clara, Horacio. ¿Quién sabe debería eh, hacer lo que tiene que hacer? ¿Por qué digo esto? Porque vos no lo estás planteando. ¿Qué pasa con la ley jubilatoria? Hay que preguntarle a quien sabe, pero el que sabe toma la mejor decisión. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos con esa pregunta, Bueno, ¿no? Porque, digo, ¿quién sabe más de jubilados que un jubilado? Ahora, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero estaremos de acuerdo en que, como todo tema, hay especialistas, estudiosos sobre el tema que siempre es bueno escuchar. De todas maneras, lo que más importa acá en estas horas, como viene la información respecto a la ley jubilatoria, todo indica de que estamos a comienzos o en plena nueva brecha social en el sentido de pensar si está bien o está mal lo que se está proponiendo en el Parlamento o desde el Poder Ejecutivo. Digo esto, Santiago, porque le veo mucho de parecido a la famosa resolución 125 del 2008, eh, por ejemplo, en el caso de votos muy ajustados para aprobar, vetar, etcétera. Para aprobar no, porque fue por 2/3, pero si ahora se discute, si ahora se veta totalmente, eh, nuevamente va a votarse en el Parlamento y ahí veremos una especie de reminiscencia contando los votos, eh, casi muy similar al famoso voto no positivo que definió la resolución 125 del 2008. Pero de todas maneras, simplemente lo que quiero plantear, cuidado cuando se plantea esto está bien, esto está mal, pero sin mayor fundamento. Entonces es ahí donde digo, Santiago, ¿por qué no se le consulta a los especialistas del tema? Y viendo la información de estos días, rescato un informe o un posteo en redes de Osvaldo Giordano, quien fue director general del ANSES con este gobierno, y al poco tiempo obligado a renunciar porque su esposa diputada había votado en contra del gobierno. Un absurdo que no vamos a discutir ahora. Bien, lo que dice Osvaldo Giordano, quien está habilitado para opinar sobre esto, no por el cargo que acabo de mencionar, sino porque fue secretario de Previsión Social de la provincia de Córdoba, ministro de Economía en esa provincia, es docente e investigador sobre temas económicos y previsionales, una persona que sabe. Bien, ¿qué dijo Osvaldo Giordano en un tono absolutamente amistoso hacia el gobierno? Cuidado que a lo mejor están leyendo mal la ley y la ley probablemente sea una de las mejores alternativas que le conviene incluso al propio gobierno, salvo tiene el derecho de vetar parcialmente alguna cláusula que pueda ser conflictiva. Esto es lo que no se escucha en los medios, eh, tanto de información como en las redes, porque, insisto, son temas donde la gente se anima a opinar y como por gente entiendo incluso a legisladores que no tienen por qué ser especialistas. Lo grave sí es desde el gobierno quien tiene la obligación de estudiar absolutamente a fondo con los que más saben cualquier tema que haga la política gubernamental. Y termino con esto, Santiago. Tan amistoso ha sido el comentario fundamentado de Osvaldo Giordano, quien se dirigió a Sturzenegger, el actual ministro de Regulación, en términos muy amistosos, diciéndole,
algo así como: Jorge, fíjate bien porque me parece que están leyendo mal la ley. Si querés, podemos profundizar más, Santiago. Bueno, profundicemos más. ¿Por qué? Porque al inicio del programa hablamos del veto, de un veto presidencial que podría haber sido parcial, porque hay situaciones con las provincias, fallos que habría que cancelar, y nadie habló de un veto parcial, de que la ley de movilidad jubilatoria no está tan mal. Como bien planteás vos, Horacio, que hay algunas cosas que no están bien y que debería haber habido o existido un veto parcial. ¿Por qué se dio un veto total, o por lo menos es lo que se entiende? El veto total iría en la línea, Santiago, si me expresé bien, en la línea del año 2008 y la discusión parlamentaria de la resolución de las retenciones, la 125. Es decir, ¿es esto o nada? ¿Es blanco o negro? El tema del veto parcial apunta a una negociación que es la esencia de la política, ¿correcto? Bien, profundicemos tal como mencionaste. El tema fundamental que le importa más al gobierno es la cuestión del famoso déficit cero. Bien, Osvaldo Giordano, repito lo que dice un especialista reconocido sobre el tema, sostiene que hay un bono, como todos sabemos, de 70.000 pesos que se le paga absolutamente a todos los que cobran la jubilación mínima aproximadamente. Bien, lo que dice Osvaldo Giordano, vuelvo a repetir, que sabe sobre el tema, dice que aproximadamente la mitad de los que cobran ese bono no estarían en condiciones o podrían no estar en condiciones de cobrarlo porque tienen patrimonios que justifican ingresos alternativos. Esto nos debería constar a todos porque si recordamos, muchas personas se han jubilado con la jubilación mínima, incluido con la famosa moratoria, pero disponiendo de patrimonios importantes. Es decir, ha sido una medida, todos conocemos a algún autónomo, comerciante o empresario que, bueno, aporta el mínimo y por lo tanto se va a jubilar con la mínima. ¿Por qué? Porque no puede aportar en relación de dependencia, donde de golpe la jubilación futura es más importante, por las razones que sean. Bien, Osvaldo Giordano, vuelvo, dice que con ese 70% de bono que prácticamente ha sido incorporado a valores corrientes en los ingresos, por lo tanto es un flujo, se puede rescatar la mitad de eso para financiar ese sobreprecio, ese sobrecosto que habría por el 8% que no cubre esa inflación inicial de este año que el gobierno salteó. Y por otra parte, y acá termina el argumento, esto es de buena política porque en vez de puentear ese mes de enero y pagar ese 8% de diferencia que el gobierno no pagó, esto evitaría juicios a futuro, por lo tanto, sería algo absolutamente más prolijo. Y termino. Materia de negociación. Se puede negociar seguramente entre el gobierno y los senadores, por ejemplo, que no tengan la obligación de cancelar la totalidad de las deudas con sentencia en 6 meses, probablemente en 12 meses, en un año. No sé, es materia de negociación, para no afectar el famoso déficit cero. Claro, bueno, habría que ver si la noticia debería ser veto, pero con una propuesta alternativa. Vamos a seguir, Horacio, charlando de esto porque va para largo, parece. Bueno, muy bien. Gracias, Horacio. Un gran abrazo. Gracias. Horacio Facio, economista, filósofo, acá hablando de la situación respecto a lo que hablábamos del veto y las jubilaciones y este bono de 70.000 pesos que cobran los jubilados de la mínima. Bueno, al parecer habría algunos jubilados que no lo necesitarían. Quédate, tenemos